Muy bien, debemos continuar con nuestro avance. Vamos a compartir pantalla. Habíamos quedado justo en la utilidad e importancia de esas categorías programáticas. Entonces, ¿por qué es importante, no es cierto? ¿Cuál es la utilidad de estas categorías programáticas? Justamente aquí nos los dice. Esas categorías programáticas permiten presupuestar, permiten ejecutar los gastos de funcionamiento, ¿no?, referentes a compras de servicios no personales, compras de materiales y suministros, pago por servicios personales, también los gastos de inversión referentes a construcción de escuelas, puentes, plazas, postas de salud, etcétera, compras de muebles y enseres, expropiaciones, etcétera. Y también permiten organizar las acciones presupuestarias por afinidad de naturaleza. Eso es lo que permiten las categorías programáticas. Ahora, una apertura o estructura programática es una denominación específica que reciben las categorías programáticas. Apertura programática. De otra forma, es el nombre concreto de un programa, de un proyecto o de una actividad. Así, por ejemplo, dirección ejecutiva, mejoramiento, infraestructura urbana, mejoramiento de vías urbanas, mejoramiento vías rurales, fortalecimiento institucional, infraestructura de salud, equipamiento sector salud, adquisición de equipo pesado, etcétera. Entonces, anualmente y con la finalidad de informar uniformar la nomenclatura de programación de operaciones del sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el órgano rector, ¿no es cierto?, emite directrices acerca de la cantidad y nombres específicos de las aperturas programáticas a ser utilizados en cada gestión por las instituciones públicas. Habíamos revisado hace un momento esas directrices, ¿no? Ahora, una red de acciones presupuestarias es una combinación, ¿no?, para que las instituciones elaboren su propia red de acciones presupuestarias, que es una ubicación, un relacionamiento de esas categorías programáticas definidas para una gestión. Eso es. Ahora, requisitos. Esto es importante que sepamos. ¿Qué requisitos tenemos para este sistema integrado de gestión de información, ¿no? Sistema integrado de información. Este sistema integrado de información es aquel que, teniendo diferentes centros de entrada, procesamiento y salida de información, por eso es denominado sistema, ¿no es cierto? Teníamos entradas, procesamiento y salida de información, ¿no? Es capaz de articular, es capaz de interrelacionar, de mantener una individualidad, de lograr interdependencia de tales centros en un solo sistema, ¿no? Eso es lo que nos permite. Concretamente, desde la perspectiva de la contabilidad integrada, ¿no?, registra, procesa operaciones de varias índole, como ser, ¿recuerdan los 3 tipos de información que se manejan? Aquí están los 3 tipos. Operaciones financieras, operaciones presupuestarias y operaciones patrimoniales, las cuales requieren ser procesadas en un sistema confiable, ¿no?, único y común.
a fin de emitir información articulada, relacionada, conciliada, etcétera, y que permita la interpretación y toma de decisiones adecuadas. Con ese objetivo, según la Resolución Suprema, según la Resolución Suprema 222-957, el sistema integrado debe contener las siguientes características. Miren ustedes. Estas características. Registro universal, primera característica. Registro único, diseño de un sistema integrado de cuentas, conceptualización ampliada de los términos, recursos y gastos, selección de momentos del registro contable. Eso requiere este sistema integrado de información para ser considerado como tal. ¿Ya? Entonces vamos a explicar cada uno de esos. ¿Qué significa registro universal? Se denomina así al hecho de que todas las operaciones o transacciones de tesorería, presupuestarias y patrimoniales deben ser registradas. Todas. Por eso es universal. Todas las operaciones deben ser registradas en el sistema informático diseñado para el efecto, sin con o sigma, la que utiliza la institución. Esto significa que todas las transacciones, miren, de compra, de venta, préstamos, pago de sueldos, pago de servicios básicos, pago de alquileres, cobro de impuestos, tasas, etcétera, deben ser registradas, todas. Por eso dice aquí claramente. Miren ustedes. Todas. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, no es permitido que la administración pública, esto es importante, ¿no? Resaltarlo. Es importante resaltarlo. No es permitido en la administración pública tener recursos y gastos no declarados en la contabilidad. Ojo, no puede haber algo de por fuera, algo que digamos, no, esto no lo registraremos. Todo debe ser registrado. Ese es requisito, registro universal. No se admite que recursos o que gastos no sean declarados en la contabilidad. ¿De acuerdo? Ahí está entonces una pequeña gráfica de lo que es esto. Tenemos los activos, pasivos, patrimonio, recursos y gastos. Se debe registrar todo en el sistema que maneje la entidad, sea Sincon, sea Sigma, etcétera, pero que evidentemente forma parte de este sistema de contabilidad integrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice. El registro único es el segundo requisito. Establece que las operaciones o transacciones que realiza la institución pública deben registrarse una sola vez en el sistema integrado que se utiliza. Una sola vez, no podemos alimentar desde varias fuentes. Como manejamos tres tipos de información, presupuestaria, ¿no?, financiera y patrimonial, no podríamos registrar una para presupuestaria, otra transacción que es la misma para financiera y la misma para patrimonial 3 veces, no. Una sola que integre las tres, ya que alimente a los 3 subsistemas, eso es lo que nos dice, o a cualquiera de los 3 módulos de la contabilidad integrada. Así, por ejemplo, la compra del inmueble mencionada anteriormente deberá ser registrada una sola vez, cuyo hecho, de acuerdo a su naturaleza, afectará al módulo presupuestario, patrimonial o de tesorería. Ojo, registro único. Diseño de un sistema integrado de cuentas. Deberíamos contar con planes de cuentas utilizados por módulos presupuestario, patrimonial y de tesorería, ¿no?, para utilizarlos en la contabilidad. Al respecto, mirábamos
Y tenemos nosotros este, Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público. ¿Ya? Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público, que usted está en su versión 4. Ustedes lo tienen en la carpeta Material de Apoyo, este documento. 248 hojas. Este es el plan de cuentas, mire, de las entidades públicas, ¿ya? Entidades del sector público. Tenemos entonces primero una presentación, permítanme, vamos a avanzar un poquito así. Ahí está. Miren ustedes, por aquí tenemos activo, corriente, disponible, inversiones, exigible, etcétera. Activo no corriente, ¿sí? Pasivo, por aquí corriente, pasivo no corriente, patrimonio, resultados por exposición a la inflación, recursos corrientes, que son ingresos, ¿no? Gastos corrientes, código 7, cuentas de cierre, cuentas de orden, y hasta ahí. A continuación de ese plan de cuentas tenemos la descripción. Que la descripción nos dice qué es cada uno de esos rubros, cada una de esas cuentas. Miren, activo corriente, por ejemplo, son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en efectivo. Por otra partida del activo o consumirse dentro de los 12 meses o menos de realizada la transacción. ¿Se dan cuenta? Luego disponible, caja, bancos, etcétera. Cada una de las cuentas en su descripción. Es decir, ¿qué es? Y luego tenemos la dinámica de las cuentas del Plan Único de Cuentas del sector público. Todas las entidades del sector público utilizan este plan de cuentas. Todas. Entonces aquí en las dinámicas de cuentas tenemos 5 categorías. Título, capítulo, grupo, cuenta, subcuenta. Título, capítulo, rubro o grupo, cuenta, subcuenta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren, caja, código. Dice, ¿cuál es el objeto de esta cuenta caja? Registra los movimientos de dinero en efectivo, moneda nacional, cheques y otros valores recibidos. Aquí está lo importante, miren. Cuándo se debita y cuándo se acredita. Y además, miren un plus. ¿Cuál es el saldo? Miren ustedes. ¿Cuál es el saldo de esta cuenta? Entonces, esto es un manual de cuentas. De esta forma construimos un manual de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos. Ya, de cada una de las cuentas, su descripción. Ya, de cada una de las cuentas. Son muchísimas, ¿no? Y evidentemente, después de eso, nosotros tenemos, aquí está, modelos de presentación de estados financieros ahí a continuación en ese plan de cuentas, para que ustedes tengan en cuenta. Balance general, por ahí está, ajustaremos esto. ¿Ya? Seguimos con el balance. Ya, aquí está el estado de recursos y gastos corrientes. El estado de flujo de efectivo comparativo. El estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de ejecución presupuestaria de recursos. El estado de ejecución presupuestaria de gastos, es decir, un modelo, simplemente, ¿no? Un modelo. La cuenta ahorro, inversión, financiamiento, también está ahí como modelo. ¿Cuál es el modelo que se debe utilizar? Y un modelo contable básico en el SIGEP,
¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, todo eso está aquí en este plan de cuentas, manual de cuentas de contabilidad del sector público. A eso se refiere esto, diseño de un sistema integrado de cuentas, ¿no? Y además, ¿no? Además, tenemos también los clasificadores presupuestarios. Aquí están los clasificadores presupuestarios. De la gestión 2021, ojo, quiero que quede constado, aquí está, gestión 2021, clasificadores presupuestarios, ¿ya? Gestión 2021. Eso es lo que tenemos. Ya entonces, esto también, este clasificador de la gestión 2021 está en la carpeta material de apoyo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Aquí está el índice. Permítanme. Tenemos una conceptualización de lo que es el clasificador presupuestario. Y ahora sí tenemos, como primer clasificador, ¿no? Primer clasificador, tenemos un clasificador institucional. Tenemos un clasificador de recursos por rubros. Tenemos un clasificador por objeto del gasto. Tenemos un clasificador de gastos por finalidad y función en su versión sintética y en su versión descriptiva. Tenemos un clasificador de fuentes de financiamiento también en su versión sintética y en su versión descriptiva. Tenemos un clasificador de organismos financiadores en su versión sintética y versión descriptiva. Estos son lo mismo, solo que es uno una especie de resumen y el otro es tal cual, como un manual de cuentas. ¿Ya? Y además de esos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clasificadores ya hay, ¿no? 6 clasificadores, más 2 más que debemos aumentar. Estos dos, el clasificador por sectores económicos y el clasificador geográfico. ¿Ya? Más estos. Ahora, ¿no? Para eso, para afectar, hemos dicho, si vamos a hacer un registro único que va a afectar a los 3 subsistemas, los 3 tipos de información, ¿cómo podríamos hacerlos? Si ustedes miren, se dan cuenta por aquí. Este clasificador de recursos por rubros, por ejemplo, vamos a ir a la página 19 y nos hemos pasado un poquito. Aquí está. Ya, ahora sí. Clasificador de recursos por rubros, que son los ingresos. Ya, entonces aquí tenemos, miren, tiene un código, una codificación. Miren, 11.000 ingresos de operación. 11.100 venta de bienes, 11.300 venta de servicios, 11.400 alquiler de edificios y o equipos, 11.500 ingresos financieros de instituciones financieras y así. Grupo 12.000 venta de bienes y servicios de las administraciones públicas. Grupo 13.000 ingresos por impuestos, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos 14.000 regalías, 15.000 tasas, derechos y otros ingresos, 16.000 intereses y otras rentas de propiedad. Entonces, se dan cuenta, tenemos una codificación. Ahora, si nos trasladamos, perdón, permítanme, si nos trasladamos al clasificador por objeto del gasto, ¿no? Que está en la 42, permítanme. Vamos a pasar. Aquí está. 42. Clasificador por objeto del gasto, ¿no? Entonces, aquí ¿qué dice que tenemos? Permite identificar los insumos que se requieren para el proceso de producción de bienes, servicios, normas, activos, pasivos financieros de manera ordenada, sistemática, homogénea, etc. Entonces aquí tenemos código, miren, 10.000 servicios personales. Tenemos código por aquí, permítanme, 12.000 empleados no permanentes, 13.000 previsión social,
etcétera. Entonces tienen sus propios códigos, tanto los ingresos como los gastos. ¿Cómo hacemos que esos coincidan con estos? Miren, si aquí nosotros tenemos, como conocemos normalmente, comúnmente, miren, ¿no? Tenemos por aquí código 1, ¿no es cierto? 1 corriente, 1 disponible, 1 caja, ¿no? 1112 bancos, 11.121 cuenta única del Tesoro, cuentas fiscales del Banco Central de Bolivia, moneda nacional, cuentas fiscales en el Banco Central de Bolivia, moneda extranjera. ¿Cómo hacemos que coincida con estos códigos? Pues no son los mismos, se dan cuenta. ¿Y cómo podríamos afectar en un registro único una transacción? Para eso, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha diseñado los relacionadores de cuentas. Permítanme, voy a convocar un poquito a estos relacionadores. Por aquí tenemos un ejemplo. Miren ustedes, estos relacionadores del gasto. Ya que en el sistema Sigma, Sincom, SIGEP, etcétera, sale de forma automática. Eso también es una ventaja cuando manejamos en sistema, ¿ya? Cuando nosotros colocamos un código del presupuesto, inmediatamente ya nos salta, nos bota la opción para el código de contabilidad, de forma automática. Esa es una de las ventajas, de forma automática. Ahora, entendamos un poco. Miren, si nosotros tenemos este relacionador de gastos, estamos hablando de gastos, ¿cómo vamos a relacionar el tema de presupuestos con la contabilidad? Tenemos la partida, miren, 11.400 en el presupuesto. Nosotros nos debemos trasladar a nuestro clasificador presupuestario y buscamos la partida 11.400. En gastos estamos hablando, ¿no? Aquí está. Clasificador por objeto del gasto, 10.000, 11.000. Aquí es. Pero hay que buscar 11.400. ¿Dónde está? 11.400. Miren ustedes, aquí está. Aguinaldo. Esa había sido la partida presupuestaria que corresponde a aguinaldo. Y nos dice remuneración extraordinaria anual conforme a disposiciones legales en vigencia. Sabemos que los aguinaldos, ¿no es cierto? Hacemos una previsión mensual durante 11 meses y en el 12º mes se tiene que pagar. Hasta el 20 de diciembre dictan las normas laborales, deberíamos pagar este aguinaldo. Y si hay una previsión para segundo aguinaldo o aguinaldo esfuerzo por Bolivia, de la misma forma, ¿no? Entonces aquí está el aguinaldo, se refiere a eso, a esa partida. Luego tenemos, miren, la partida 11.600, ¿a qué corresponde? Buscamos por aquí 11.600, asignaciones familiares. Se asignarán recursos para el pago de subsidios prenatal. Sabemos que el prenatal empieza a correr a partir del 5º mes de embarazo, ¿no? Para la trabajadora, ¿sí? O para la esposa del trabajador, que es beneficiario, ¿no es cierto?, del seguro. Entonces, prenatal desde el 5º mes de embarazo hasta el nacimiento del bebé, ¿no? El equivalente a un salario mínimo nacional, pero pagado en productos, ¿no es cierto?, no en dinero, en productos. Y hemos visto, recogen lácteos, carnes, frutas, ¿no es cierto?, conservas, etcétera, ¿no?, que sirven para esa alimentación durante ese proceso, ¿no?, prenatal. Natalidad, que es ese subsidio de natalidad, el pago de un salario mínimo nacional en dinero, eso sí es en dinero, a la presentación del certificado de nacido vivo, ¿no? Tiene que presentar certificado de nacido vivo y con eso la entidad, ¿no es cierto?, deberá cancelar ese subsidio de natalidad una sola vez, ¿no? O una por cada hijo. De repente son gemelos, una por hijo, ¿no? Una por cada hijo nacido vivo. Lactancia, que corresponde una vez nacido y dado este subsidio de natalidad, hasta que cumpla un año el bebé, el niño o la niña, hasta que cumpla un año,
el subsidio de lactancia, el equivalente a un salario mínimo nacional, durante un año, en productos también, ¿no? En productos. Ya estamos hablando de igual lácteos, carnes, frutas, conservas, etcétera, ¿no? Que se recoge de distintos lugares. Y el subsidio de sepelio, una vez fallecido el trabajador, para afrontar justamente a los beneficiarios de este, para afrontar los gastos por, ¿no es cierto?, caja, mortuoria, etcétera, ¿no es cierto?, trámites de certificado de defunción, etcétera, el equivalente a un salario mínimo nacional, que evidentemente no alcanza, pero es lo que dicta la ley, ¿no? De acuerdo a normativa vigente. Entonces, de esa cuenta estamos hablando presupuestaria. ¿Esto dónde está? En el clasificador presupuestario, ¿ya? Clasificador presupuestario, ahí estamos, página 43, miren, ustedes tienen ese documento. Entonces, estamos hablando de esa cuenta, de esta, 11.600. La 11.700, miren ustedes. La 11.700 corresponde a sueldos, la cuenta sueldos. La partida presupuestaria, sueldos, 11.700. Esta partida es utilizada para asignar el sueldo, el haber básico o mensual de los servidores públicos sobre la base de una escala salarial vigente, aprobada de acuerdo a normativa, ¿no? Entonces, para los sueldos se utiliza esta partida presupuestaria, así de fácil. La 11.800, ¿a qué corresponde en el presupuesto? Miren ustedes, la 11.800 corresponde a dietas. Retribuciones a los miembros del directorio por asistencia a reuniones ordinarias o extraordinarias. Eso es dieta. La 12.100, miren ustedes, vamos a pasar hasta la 12.000, que es, miren, empleados no permanentes, ¿no? Dice gastos para remunerar los servicios prestados a personas sujetas a contrato en forma transitoria o eventual, para misiones específicas, programas y proyectos de inversión, considerando para el efecto la equivalencia de funciones y la escala salarial de acuerdo a normativa vigente, ¿no? Y justamente ahí está la 12.100, personal eventual, para eso se utiliza esa partida presupuestaria, la 12.100. Ahora, este conjunto, miren ustedes, este conjunto de partidas de presupuesto, ¿cómo afectan a la contabilidad? Afectan en esta cuenta. 611, así lo vamos a encontrar en el plan de cuentas. Ya ha aumentado 2 dígitos para que nos coincida el número de dígitos. Miren, 611, sueldos y salarios. Y miren, vamos a ver nosotros eso. Permítanme. Ahí está. Nos vamos al plan de cuentas. Nos vamos a buscar gastos. Código 1 activo. Código 2 pasivos. Miren ustedes, por aquí estamos bajando. Código 2 pasivo. Código 3, miren ustedes, del plan de cuenta, patrimonio. Código 4, resultado por exposición a la inflación. Y aquí tenemos las dos cuentas. Recuerdan, dependiendo de la metodología o la política que utilicemos de la norma contable número 3. Miren, la cuenta resultado por exposición a la inflación o ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Entonces, no era invento mío, no era, ¿no es cierto? Ahí está. Código 5, recursos corrientes, es decir, los ingresos. Código 5. Código 6, ¿no? Miren ustedes, gastos corrientes. Y aquí ya tenemos, aquí estamos en gastos, sueldos, ¿no? Entonces tenemos gastos de consumo y aquí está, 611, sueldos y salarios. ¿No hay algo más parecido? Beneficios sociales, por aquí, costo de bienes y servicios, no, 611, sueldos y salarios. Entonces ahí está, miren, 611, sueldos y salarios. Esa es la cuenta que va. Si nosotros tomamos en cuenta estas partidas o digitamos estas partidas, estas de aquí,
en el clasificador presupuestario, con seguridad vamos a afectar esta cuenta contable, 611, sueldos y salarios. Ahora miren ustedes, si afectamos las cuentas, permítanme, las cuentas 13.110 y 13.120, ahora nos fijaremos en el plan de cuentas, en el clasificador presupuestario, 13.110 y 13.120, ¿no? Estos son aportes patronales al Seguro Social, régimen de corto plazo, salud, prima de riesgo profesional del régimen de largo plazo, ¿no? Estamos hablando de aportes al Seguro Social. Estaríamos afectando la cuenta, miren, 6121, ¿no? La cuenta 61.210, aportes patronales al Seguro Social, también gasto. Entonces nos fijamos nosotros en el plan de cuentas. En el plan de cuentas, aquí está la 6121. Aportes patronales al Seguro Social. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma funciona un relacionador de gastos. ¿Ya? Miren, todas estas partidas del grupo, aquí están, permítanme, del grupo 20.000, en el presupuesto del grupo 20.000, veremos cuáles son, del grupo 20.000, en el clasificador presupuestario, 15.000, aquí está. 20.000, servicios no personales, y dice que gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas o por instituciones públicas o privadas, ¿no? Y tenemos, miren, servicios básicos, servicios de transporte y seguros, todo el grupo 20.000. Alquileres, ¿no? Tenemos instalación, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y comerciales, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tenemos todo esto, 26.000 otros servicios no personales, gastos de servicios especializados por la actividad extractiva de recursos naturales del Estado plurinacional, todo eso, hasta ahí, porque este ya es otro grupo, 30.000. El grupo 20.000, entonces, todo el grupo 20.000 afecta a la cuenta 61.410, costo de servicios no personales. Miren, en el plan de cuenta tenemos, aquí está, 614 costos de bienes y servicios, la 61.410, costo de servicios no personales. ¿Sí ven? A eso afecta. Del grupo 30.000, que justamente habíamos dicho que son, ¿qué? Materiales y suministros. Aquí hay, miren, alimentos y productos agroforestales. Tenemos productos de papel, cartón e impresos. Aquí están, miren, los libros, las revistas, textos de enseñanza, compra y suscripción de periódicos. Aquí en esta cuenta, en esta partida presupuestaria. Textiles y vestuarios, ¿no? Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía, ¿no? Ahí están los combustibles, por ejemplo. Productos varios, ¿no? Aquí está material de limpieza, material deportivo y recreativo, utensilios de cocina y comedor, instrumental menor quirúrgico, útiles de escritorio y oficina, etc. ¿Sí ven? Toda esa partida 30.000 afecta a la cuenta 61.420 del plan de cuentas. Esta es la 61.420, costo de materiales y suministros. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona un relacionador de gastos. Ya, un relacionador. Esto lo permite el sistema de forma automática. Nosotros lo estamos aprendiendo de forma manual para que sepamos de dónde, ¿no? Estamos viendo cuáles son las cuentas, ¿ya? Ahora, como hay un relacionador de gastos, también hay un relacionador de ingresos. Ojo, también.
¿sí? También hay un relacionador de ingresos. De la misma forma, ¿no? Una cuenta de ingresos por venta de bienes va a afectar a la cuenta de contabilidad 52.100, venta de bienes, ¿no? De esa forma afectamos o de esa forma funciona ese relacionador de recursos, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, de esa forma utilizamos estos dos instrumentos primordiales, principales, ¿no? Primordiales y principales dentro de nuestro sistema de contabilidad integrada. ¿Ya? Estos relacionadores. Este documento, evidentemente, los voy a compartir inmediatamente acabe nuestra sesión. Y aquí nos dice una conceptualización ampliada de los términos recursos y gastos. Ese es el tercer requisito. Miren, hay recursos, los recursos sabemos muy bien nosotros ya hasta por intuición, sabemos que los recursos, ¿no? Son ingresos en efectivo o ingresos devengados, provenientes de ventas, de impuestos, alquileres, transferencias, etc. Y el gasto son gastos en efectivo o gastos devengados, por concepto de sueldos, material de escritorio, energía eléctrica, seguros, pasajes, etc. Eso ya lo conocemos hasta por intuición, ¿no es cierto? Con ojos cerrados, inclusive. Nosotros podríamos, ¿no es cierto?, clasificar qué es una cuenta de ingreso y qué es una cuenta de gasto. Eso en la conceptualización común, normal, ¿no es cierto?, que hacemos, pero ahora, por eso nos dice conceptualización ampliada de los términos recursos y gastos. Es decir, recurso y gasto, que ya tenemos una idea de qué es, ¿no es cierto?, está claro para nosotros. Además, recurso y gasto, ¿no? Además, se deben considerar los siguientes conceptos. Además, pues aquí tenemos, miren, recursos. Recurso también es considerado en la contabilidad integrada como todo medio que signifique fuente de financiamiento, como disminución de activos. Si nosotros vendemos un activo, vamos a obtener dinero. Eso es un recurso, una fuente de financiamiento para nosotros. O un incremento de pasivos también es un recurso, porque es una fuente de financiamiento. Si vendemos nosotros, si compramos a crédito, vamos a registrar compras contra cuentas por pagar. Ese es un incremento de pasivos. Entonces, es una fuente de financiamiento que es considerado un recurso también. Ese es el concepto ampliado de recursos y gastos. Y pasa lo mismo con los gastos, miren ustedes. Los gastos tenemos, miren, nosotros ya conocemos los gastos, ¿no es cierto? Los gastos en efectivo o los devengados. Y además dice, todo medio que signifique el uso de fondos, como aumento de activo o disminución de pasivos. Si aumenta un activo, estamos comprando. Es un gasto. Si disminuye un pasivo, es decir, estamos pagando una deuda, constituye un gasto. Ese es el concepto ampliado de recursos y gastos. Es decir, simplemente nosotros tenemos que memorizar esta partecita más. Esta partecita más, ¿no? Para el examen. Ojo. Ya, entonces, consecuentemente, este es el resumen. Este es el resumen. Miren ustedes, aquí está. Recurso, ¿sí? Recurso son los recursos que nosotros ya los conocemos. Además es una disminución del activo corriente. Además es un aumento del pasivo corriente. Gasto son los gastos que conocemos normalmente. Además, el aumento del activo corriente y la disminución del pasivo corriente. Entonces, ahí tenemos el resumen para memorizar. Recursos son los recursos, la disminución del activo corriente y el aumento del pasivo corriente. Gasto son los gastos que conocemos, además el aumento del activo corriente y la disminución de pasivo corriente. Es prácticamente al revés de esto, ¿no? Mucho ojo con esto entonces, a memorizar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, aquí están recibiendo ingresos por tributos.
en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver un par de ellos. Aquí está un asiento contable en el que estamos registrando bancos porque estamos recibiendo dinero y estamos registrando ingresos por tributos. Ciencia. Ahora, ¿por qué bancos en el debe es gasto? ¿No? Ingresos es un recurso, ¿no? Los ingresos. Miren, ingresos, aquí dijimos, ingresos, recursos, son los recursos propiamente. Esta cuenta es de ingreso, ¿no? Pero ¿por qué bancos es un gasto? Porque, aquí está la explicación, porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Activo que aumenta se debita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es considerado un gasto? Aquí está. Es un activo corriente y está aumentando de valor, ¿no? Entonces, aquí decimos, miren ustedes, es un activo corriente y está aumentando de valor. Entonces, se considera gasto. Por eso, por este conceptito de aquí. Otro ejemplo por aquí está, miren, están vendiendo a crédito, ¿no? Es una venta a crédito. Aquí está, este es el registro, ¿no? El asiento común, cuentas por cobrar en el debe, ¿no es cierto? Y en el haber, ingresos por ventas. Ingresos por ventas es una cuenta de recursos, no hay donde perderse, es una cuenta de ingresos. Pero cuentas por cobrar, ¿por qué cuentas por cobrar al debe es un gasto? ¿Por qué? En el concepto ampliado, ¿no es cierto? Porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Es un activo corriente, ¿no es cierto? El exigible, cuentas por cobrar. Entonces aquí revisamos y decimos, aumento de un activo corriente habría sido gasto. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto ampliado de recursos y de gastos. Y hay otros ejemplos más para que ustedes puedan ir revisando ese aspecto. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la utilidad de ese concepto ampliado de recursos y gastos? Dice, nos permite la igualación de los registros presupuestarios, eso ahí está, permite la igualación de los registros presupuestarios de recursos y gastos, tanto en su presupuestación como en su ejecución. Y se conviene que la contabilidad del módulo subsistema de registro presupuestario, al igual que la contabilidad general, trabaja bajo el sistema de registro por partida doble, ¿no? Por partida doble debe y haber. No hay un deudor sin acreedor, ¿no es cierto? Eso es. Trabaja bajo ese mismo enfoque. Por eso veíamos o nos sirve el concepto ampliado de recursos, porque en la contabilidad integrada esto es importante. Los recursos son igual a los gastos, así de claro. Si hay recursos por 5,000, los gastos deben ser por 5,000, ¿ya? Para los presupuestos. Y esta selección de momentos de registro, que se los vamos a dejar de tarea, miren ustedes. Hay momentos de registros en la contabilidad, ¿ya? Momentos de registro para los recursos y para los gastos, es decir, para los ingresos y para los egresos, ¿ya? Tenemos para los recursos, miren, los tres siguientes momentos. Estimación de vengado y percibido para los recursos. Esos tres momentos. Estimación de vengado y percibido. Y para los gastos tenemos 4 momentos. Apropiación, compromiso, devengado, pagado. 4 momentos. 3 para los recursos, 4 para los gastos. Estimación de vengado percibido para los recursos, para los gastos, apropiación, compromiso de vengado pagado. Esos son los momentos. Momentos que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Van a elaborar un cuadro sinóptico. Ojo, deben elaborar un cuadro sinóptico, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar elaborar cuadro
sinóptico sobre los momentos de registro. ¿Ah? Para las operaciones presupuestarias. Ahí está. Elaborar un cuadro sinóptico para los momentos de registro. Ya, entonces, por favor, a tomar en cuenta, ¿ya? Un cuadro sinóptico para el día de mañana sobre estimación de vengado percibido, apropiación, compromiso de vengado pagado, tanto para los recursos como para los gastos, ¿no? ¿De dónde van a sacar? No se preocupen. Aquí a continuación se explican cada uno de estos en este material. Ya, no se preocupen, no se asusten. No van a tener que buscar en un libro medio raro, en internet, a veces no se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este mismo documento está, pero ustedes deben elaborar un cuadro sinóptico sobre estos momentos de registro, ¿de acuerdo? Está bien, dice. Y con eso habríamos llegado a al final de nuestra sesión. Nos estaríamos reencontrando mañana ya antes de ingresar a nuestra sesión normal. Vamos a compartir con ustedes ya el enunciado de nuestras transacciones que vamos a elaborar, utilizando ya deben tener a la mano su clasificador presupuestario y su plan de cuentas, ya, para que nosotros podamos registrar asientos contables en contabilidad gubernamental, ¿de acuerdo? Entonces nos reencontramos el día de mañana, no se olviden elaborar el cuadro sinóptico de los momentos contables, ¿de acuerdo? Licenciado, una consultita. ¿Le vamos a enviar vía WhatsApp el cuadro sinóptico o va a ser para el módulo? No, vía WhatsApp, antes de ingresar a clases, ¿ya? O al ingresar a clases, el día de mañana. Bueno, licenciado, gracias. Listo. Bueno, pues entonces que pasen un buen resto de jornada, estimados. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.